venezolanos errantes no para. Una de las más grandes crisis migratorias y humanitarias que ha vivido Latinoamérica afectó de manera considerable a Colombia en este 2018. Presentando el tema de nuestro proyecto, la entrada de venezolanos a Colombia en el periodo 2012 al 2022. Los integrantes son Lady Huérfano, Luisa Rivero, David Varila y Carla Bogoya. El contenido se basa primero en resumen, segundo estado del arte, tercero procedimiento, cuarto preguntas, análisis, resultados y avances, quinto conclusiones y por último las referencias. Resumen. Nuestro proyecto se basa en el análisis de la migración de venezolanos a Colombia, profundizando en sus causas y en las consecuencias que tienen tanto para los venezolanos como para los colombianos. Para ello planteamos diferentes preguntas que nos permitirán obtener una visión más clara y más completa de esta problemática, utilizando la visualización de datos como herramienta clave para la respuesta a cada pregunta. Con el análisis buscamos identificar patrones y tendencias en la migración de los venezolanos, así como los factores que influyen. A través de esto hemos logrado identificar diversas aplicaciones que nos permitieron obtener gráficos y así poder analizar la información de manera más detallada. Para llevar a cabo nuestro análisis utilizamos una base de datos abiertos, nos centramos en los datos de ingreso de extranjeros a Colombia, enfocándonos en los datos relacionados con la entrada de los venezolanos. Hemos concluido que a través de estas gráficas, entre los años 2018 y 2019 se demostró un aumento notable en la llegada de venezolanos, especialmente en el mes de enero, y donde se ha evidenciado un mayor ingreso de hombres venezolanos. Estado del arte. En el trabajo anterior recopilamos los factores y los motivos que propiciaron y afectaron la migración de venezolanos a Colombia, pero no especificamos el por qué precisamente a Colombia. Si bien sabemos, y es cierto, que Colombia y Venezuela son países vecinos, no es la única razón por la que migraban hacia Colombia, ya que existe la frontera viva, la cual es un concepto que permite y acepta las movilizaciones de un lugar a otro sin mayores restricciones para cubrir las necesidades que no se pueden satisfacer en sus países de origen. Esto permitiendo las relaciones económicas y sociales entre estos dos países. El declive de Venezuela parte desde el año 2000, ya que Venezuela es un país exportador de petróleo, y hacia el 2002 el petróleo crudo representaba más del 61% de las exportaciones nacionales, por lo que cuando hubo la crisis mundial económica del 2014 y los precios del petróleo decayeron exorbitantemente, afectó directamente a Venezuela. Continuando con el estado del arte, Bedoya menciona que, según cifras de la Presidencia de la República, para el 23 de enero de 2019 había alrededor de 1.700.000 venezolanos en el territorio colombiano, con la mayoría de ellos asentados en áreas urbanas y en regiones de frontera. Según Migración Colombia, las regiones con la mayor cantidad de venezolanos son Bogotá, norte de Santander, La Guajira, Atlántico y Antioquia. Y teniendo en cuenta lo anterior, más la crisis humanitaria vivida en el país vecino, muchos migrantes deciden quedarse por un extenso periodo de tiempo, pero al pasar este periodo de tiempo les es más difícil volver a su país de origen, ya que tienen una vida construida acá, y les sería aún más complejo volver a acoplarse a las actividades que ya realizaban en su país natal. Entonces, precisamente por esto deciden quedarse por tiempo indefinido e incluso quedarse a vivir acá con toda su familia. Y además, bien, otro factor que ayuda a que los venezolanos migraran a Colombia no es solo por el tema fronterizo, sino también que mientras que otros países más desarrollados endurecieron sus políticas migratorias, Colombia adoptó leyes integrales favoreciendo el flujo migratorio, además de que en los periodos 2016 y 2017 hubo un mejoramiento en la imagen de extranjeros sobre nuestro país, precisamente por la estabilidad política y económica que se vivía en aquel momento y el atractivo turístico y económico que tenía nuestro país. Metodología del proyecto. En esta abarcaremos los pasos dados para poder encontrar la base de datos que nos fue de utilidad a la hora de elaborar algunas gráficas y algunas conclusiones a las que pudimos llegar a partir de estas, que serán expuestas más adelante. En primer lugar, ingresamos a Datos Abiertos Colombia. Allí en el buscador indagamos las palabras claves, las cuales fueron extranjeros y migración venezolana. Nos apareció por ende una base de datos llamada Entrada de extranjeros a Colombia durante el periodo 2012-2020, que tiene un enfoque específico en la entrada de migrantes venezolanos al país. En tercer lugar, descargamos la base de datos y realizamos una profunda limpieza y ordenamiento de la base de datos para posteriormente iniciar a trabajar en ella. En la primera fase del proyecto,
realizamos algunas gráficas e indagaciones bastante sencillas que se fueron aprendidas a lo largo del primer corte en la plataforma Excel. Y en esta segunda fase estamos trabajando en la plataforma Tableau, donde pudimos utilizar mayores herramientas y pudimos usar en práctica los conocimientos abordados durante el corte para poder realizar tablas y gráficas a partir de esta base de datos que tenemos. ¿Cómo se compara el ingreso de venezolanos con el ingreso de personas de otros países latinoamericanos? Al analizar la situación en varios países latinoamericanos a lo largo de los años, se puede observar que Venezuela ha experimentado un mayor incremento en los ingresos en comparación de otros países de la región, desde el año 2012 hasta el año 2022, como lo podemos observar aquí. Centros específicamente en los años 2018 y 2019, donde se ha evidenciado un mayor aumento notable en los ingresos. Segunda pregunta, ¿cómo es el nivel de ingreso a Colombia de mujeres y hombres de los países latinoamericanos? Estos son los países en los que ya hemos mencionado anteriormente. Se puede afirmar que a través de los años los ingresos entre hombres y mujeres han sido similares, pero el mayor incremento ha sido de los hombres, destacando en muchos casos que son provenientes de Venezuela. Al analizar los años 2018 y 2019, donde en el año 2018 se evidenció que los hombres tuvieron un mayor incremento, especialmente aquellos provenientes de Venezuela, donde México también registró un aumento significativo en la llegada de hombres, siendo el segundo país con mayor incremento después de Venezuela y por encima de otros países latinoamericanos. En el año 2019, aunque México también tuvo un incremento mayor que otros países, fue menor que el de Venezuela. Cabe destacar que en el año 2019 hubo un mayor incremento de mujeres provenientes de Venezuela con un total de 576.251 en comparación con los hombres provenientes del mismo país. Esta ilustración responde a la pregunta número 3. En esta se utilizan dos variables, la variable total y la variable año. Aquí se puede ver expuesto un gráfico de tendencia, el cual cumple el objetivo de ilustrar y analizar el total de venezolanos que ingresaron a Colombia por cada año, desde el 2012 hasta el 2022. En este se evidencia que la tendencia de crecimiento inicia aproximadamente en el año 2016, obteniendo su tope máximo en el año 2018. Para el año 2019 será notorio el decrecimiento. Sin embargo, en el año 2020 tendrá la mayor caída, siendo este año en el que menos venezolanos entraron al país, incluso por debajo del 2012. Después contará con un leve crecimiento en el 2021, pero tendrá tendencia a bajar en el año 2022. La siguiente gráfica trata de responder la pregunta número 4. Esta es un poco más específica, teniendo en cuenta que se puede ver la cantidad de ingreso por cada mes del año desde el 2012. Las variables serán mes y total de venezolanos, y tendrá una paginación por año. Podemos concluir que en el año 2012, 2013, 2014 y 2015 existe básicamente una constante, teniendo todos un crecimiento muy bajo y más que todo notorio en los meses de agosto, diciembre y enero. No es una constante total, pero se puede ver que el crecimiento no es muy diferente. Pero a partir del año 2016, sin embargo, se empezará a ver el crecimiento en la cantidad de venezolanos que ingresan a Colombia, siendo agosto el mes donde más venezolanos ingresan al país. Y desde entonces, en el año 2017 y 2018, se evidencia el gran crecimiento de todos los meses del año. Algo curioso, ya que en el 2018 se nota que técnicamente todos crecen casi que en las mismas proporciones. Sin embargo, algo ocurrirá en el año 2020, puesto que ni en abril, mayo, junio y julio ingresará ningún venezolano al país. Entendiendo esto, se podría asumir que hubo algún otro episodio social que impidió el ingreso. Entonces se puede asumir que la pandemia tuvo que ver, porque ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio ingresará ningún venezolano, puesto que en este punto la pandemia se encontraba en uno de sus mayores auges. Y en el 2021 tendrá un crecimiento no muy notorio, pero se crecerá. En el mes de diciembre será el mes que más crece, y en el 2022 se puede evidenciar que en el mes que más entraron venezolanos al país es en el mes de enero, y los otros tienden a mantener una constante, no con muchas diferencias. Nuestra pregunta número 5 es: en el periodo de 2012 al 2022, ¿se evidencia mayor entrada de sexo masculino o femenino a Colombia? Para responder esta pregunta, realizamos un gráfico de tendencia que expone la diferencia de ingresos femenino y masculino a Colombia por año. Como ya había dicho, este gráfico va desde el 2012 al 2022, y durante este periodo de tiempo se evidencia
que ingresaron más hombres que mujeres, aunque hacia el 2019 ingresaron más mujeres, pero en realidad en todos estos años ingresaron más hombres. Este gráfico de dispersión responde a la pregunta número 6 y quiere ver si existe una relación entre la variable femenino y masculino y la cantidad que entran de cada género al país por año y por mes. En un inicio se puede ver la relación existente entre el sexo femenino y masculino, puesto que ingresan por mes y año desde el 2012 en similares cantidades. Se puede evidenciar que las diferencias son muy bajas. Pero algo cambiará a partir del 2018. En este se encontrará bastante dispersión, puesto que en algunos meses será evidente la superioridad de ingreso masculino. Esto solo ocurre en el año 2018, porque es abrupta la superioridad del género masculino de ingreso al país en el mes de enero y febrero. También en abril se evidencia que hay mucho mayor ingreso masculino, en marzo, en los meses posteriores no son muy abruptas las diferencias, ya que vuelve a tener una relación y son no tan notorias, aunque sin embargo acá se puede evidenciar que por ejemplo en el 2019 fue mayor el ingreso femenino que el masculino, pero digamos que eso solo para el mes de agosto, porque en los otros meses sí se mantiene como la relación entre la cantidad que ingresan. En el 2020 se verá la relación bastante con diferencias muy mínimas. Y para el 2022 será muy similar, o sea, las diferencias son muy bajas, muy bajas. A raíz de nuestra presentación, presentamos las siguientes 3 conclusiones. La primera es que sí existe una correlación entre la entrada de hombres y mujeres, ya que al pasar los años han tenido valores cercanos. Sin embargo, desde el 2002 hasta el 2018 ha existido mayor ingreso de población masculina, que a pesar de que sea una diferencia no tan notable, llega a marcar una línea de tendencia. Y las posibles variables es que sean parejas migrantes o familias pequeñas, y en el caso de que durante esos años haya existido mayor flujo de migrantes masculinos, probablemente sean personas que migraron debido a motivos laborales o búsqueda de un sustento para sus familias sin que ellos se tengan que trasladar. Y cabe recalcar que en los últimos años se ha igualado el número de migrantes que entran masculinos y femeninos. Incluso durante 2020 y 2022 ha existido un número superior de migrantes mujeres, pero pues no es un número notorio. La segunda conclusión es que no hay un mes definido en el que ingresen más migrantes venezolanos. Existen temporadas en las que ingresan más debido a diversos factores. Hay años en los que el ingreso se da mayormente en diciembre, enero y otros en los que mayormente ingresan en agosto, septiembre. La cantidad de venezolanos que ingresan al país oscila entre 200.000 y 380.000 migrantes. Durante los años más difíciles de la crisis, que comprende desde el 2016 al 2019, hubo un gran aumento que se redujo drásticamente en la pandemia y la época pospandemia, ya que durante estos años los migrantes oscilaban entre 800.000, incluso hasta 1 millón. Sin embargo, después de la pandemia, el número más bajo fue de 160.000. Otra de las conclusiones a la que se pudo llegar es que las gráficas anteriores pueden concluir que aunque Venezuela venía en declive desde el año 2000 por diferentes problemas económicos, sociales y políticos, estos tuvieron mayor grado de repercusión en el año 2017 y 2018, por lo cual produjo un masivo abandono del país en estos periodos. Teniendo en cuenta todo el análisis realizado, se puede concluir que Venezuela ha experimentado un aumento significativo en los ingresos a Colombia en comparación con otros países de América Latina, particularmente durante los años 2018 y 2019. Durante este periodo se evidenció un mayor incremento de personas provenientes de Argentina, Venezuela, Brasil, Ecuador y México, siendo Venezuela el país con mayor pico de ingresos. Además, se evidencia que aunque los ingresos entre hombres y mujeres han sido similares a lo largo